A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Nuevamente, bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Y continuamos con el interesante tema de cómo poder encontrar verdadero descanso en Cristo Jesús. Y antes de estudiar la Palabra de Dios, quiero invitarles para que pidamos la dirección de Dios. Gracias, Señor, por el estudio de tu Palabra. Que tú puedas dirigir nuestras mentes y que nos puedas hacer susceptibles para poder recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. Y esta semana hemos estudiado cómo poder llegar a ser libres para descansar, a pesar de la enfermedad, a pesar de los problemas que afectan tal vez nuestro cuerpo físico o que pueden afectar nuestra mente. Y cuando vamos a la Escritura, encontramos que en la Escritura se describen dos tipos de enfermedades. La enfermedad física, que es la enfermedad del cuerpo, y también la enfermedad del espíritu, que es la enfermedad de la mente. Pero como seres humanos, a veces nos preguntamos, ¿por qué nos enfermamos? Bueno, sabemos que la enfermedad, primeramente, es un resultado del pecado. Pero también entendemos que juntamente con el pecado hay otros factores que contribuyen para que los seres humanos estemos enfermos. Y cuando analizamos las enfermedades, podemos decir que las enfermedades pueden ser resultado de 4 factores. En primer lugar, algunos desafortunadamente por herencia o a través de nuestros genes, traemos ya propensiones a ciertas enfermedades. Estamos más propensos a enfermarnos por causa de la herencia, por causa de nuestra genética. También encontramos, en segundo lugar, que algunas veces nos enfermamos por nuestro estilo de alimentarnos. Sabemos que la alimentación tiene que ver mucho en nuestro organismo y en nuestra salud. Y cuando hablamos de alimentarnos, no solamente estamos hablando de qué tipo de alimentos que consumimos, sino hasta la forma como los consumimos, cómo los masticamos. Estamos hablando también del tipo de alimentos que estamos consumiendo y que para nuestro organismo pueden ser difíciles tal vez de asimilar, o también de la cantidad de alimento que ingerimos o de la cantidad de veces que estamos comiendo el alimento, tal vez cayendo en el problema de la intemperancia. En tercer lugar, nos enfermamos también por las situaciones que afrontamos en la vida, la forma como respondemos a los problemas. Y estamos hablando que el origen principal de las enfermedades está en nuestra mente. Y la manera de cómo nuestra mente responde a los problemas, cómo responde a las situaciones que tenemos que vivir, contribuye interesantemente de una manera asombrosa en cuanto a la cantidad de enfermedades que puede producir nuestra mente. De allí que se dice que aproximadamente 9 de cada 10 enfermedades tienen su origen en la mente. Y en cuarto lugar, nos enfermamos porque algunas veces no es que estemos realmente enfermos, sino que nosotros nos imaginamos o pensamos que estamos enfermos. En otras palabras, algunas enfermedades no son reales, simplemente son resultado de la imaginación. Pero sea cual fuera nuestra situación, de alguna manera, Dios nos invita a aprender a vivir, a tener libertad,
a sentirnos en paz, aún en los problemas de las enfermedades, tanto físicas como mentales, que como seres humanos tenemos que afrontar mientras vivamos en esta vida. Y hablando de estas dos grandes clasificaciones, las enfermedades físicas y las enfermedades del espíritu, encontramos dos ejemplos aquí en la Escritura. El primero lo encontramos en el libro de Marcos, en el capítulo 2. Y este es el caso de un hombre paralítico. Ahora, ¿cuáles son las características que encontramos con relación a la enfermedad física, que era la enfermedad visible que las personas podían ver o que el mismo paralítico aparentemente podía sentir? ¿Y qué hay detrás de esas enfermedades físicas? Y podemos decir que este caso que encontramos aquí en Marcos de enfermedad física es uno de los casos extremos. ¿Por qué? Porque a menudo, cuando nosotros estamos enfermos físicamente, a menudo podemos nosotros por nosotros mismos valernos, ir al doctor o comprar medicamentos, o algunas veces si estamos físicamente enfermos también podemos seguir trabajando. Pero este es un caso extremo, porque este hombre había caído en un estado donde él ya no podía valerse por sí mismo, donde ya no podía trabajar. Y aún para ir a buscar la curación, tenía que depender de otras personas. Pero ¿cómo Dios puede ayudar cuando estamos en una situación donde tal vez ya no podemos valernos por nosotros mismos a causa de la enfermedad? Y bueno, este caso nos enseña lo siguiente. Dice el versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Aquí encontramos una situación que, aunque no es la más común, es una situación, podemos decir, particular, de cómo tratar de encontrar la curación para un enfermo. Es un ejemplo de cómo las personas que sufren físicamente pueden tener una esperanza. Y en esa esperanza tratar de hacer lo imposible para poder estar sanos. Lo primero que este hombre paralítico hizo fue conseguir amigos o familiares que pudieran llevarlo hasta donde estaba Jesús. Pero cuando tratamos de sanarnos, no siempre las cosas van de una manera tan fácil. Y cuando llegaron ellos a la casa, encontraron que había una situación muy complicada. La casa donde Jesús estaba atestada de personas, llena de personas, y no había manera de poder introducirlo ni por la puerta ni aún por las ventanas. Pero indudablemente, cuando hablamos de fe, aquí no solamente vemos que estaba en juego la fe del paralítico, sino también de las personas que lo traían. Parecía que la fe del paralítico tal vez había contagiado a las personas que lo traían, de tal manera que les había transmitido esa fe de que no había manera de echar para atrás, de desanimarse. Y entonces tuvieron la idea de romper el techo de la casa y bajarlo exactamente hasta el lugar donde Jesús estaba. Algo inusual, algo que tal vez muy pocos enfermos harían en otro tiempo, o algo que alguien podría ver como obstáculos. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener un problema con el dueño de la casa. Vamos a romper su techo. Además de eso, hay que repararlo. Y a menudo cuando vemos fantasmas o cuando vemos gigantes en el camino, podemos desanimarnos. Pero la fe de este hombre y de estas personas que lo acompañaban nos muestra que cuando las personas desean realmente sanar y saben que tienen que llegar hasta el recurso, en este caso, llegar hasta donde está el poder que puede sanarlos, que es Dios, hay muchas cosas que aunque parecen imposibles, se pueden lograr. ¿Qué pasa cuando ahora este paralítico es expuesto ante la fuente de poder
de sanidad. Bueno, aquí encontramos a Jesús. Jesús siempre un hombre dispuesto a ayudar, dispuesto a comprender a las personas, dispuesto inclusive a tolerar esta situación donde él está abajo, tal vez está cayendo basura, tierra del techo, y para alguien podría ser una situación muy difícil, porque podría ser muy incómoda el hecho de que alguien esté haciendo eso en un lugar donde yo estoy predicando, como que estén abriendo el techo de la iglesia y estén haciendo ruido para poder hacer algo, tal vez molestaría, pondría incómodos y tal vez enojaría a algunos predicadores. Pero en este caso Jesús pacientemente ve lo que está sucediendo y espera hasta que el paralítico sea puesto abajo. Él mismo tal vez abre espacio para que el paralítico llegue. Y lo que encontramos nosotros en el relato es el hecho de que Jesús admira la fe de ellos. En el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Así que el elemento de la fe en la curación, de acuerdo a lo que vemos en este versículo, es un elemento clave, tanto para darnos ánimo como seres humanos, como para poder tomar el poder divino de la sanidad. Ahora, cualquiera esperaría que Jesús le dijera a este hombre: levántate y camina, está sanado, como tal vez lo hizo en algunas otras ocasiones. Pero en este caso Jesús no lo sanó físicamente. ¿Por qué razón? Porque algunas veces la sanidad física no es lo prioritario. Y en este caso de este hombre, Jesús sabía que el problema mayor de este hombre no era su problema físico, sino era la enfermedad que él tenía del espíritu. ¿Por qué? Porque la enfermedad había sido el resultado de su propia conducta, de sus propios pecados. Y este hombre no solamente vivía con la invalidez física, sino también vivía con la invalidez del espíritu que pesaba. Por lo tanto, ¿qué es lo más importante a menudo para los enfermos físicos? ¿Tener la salud física o tener la salud del espíritu, la salud de la mente y la comunión con Dios? Y en este caso Jesús comienza por la parte más difícil. A veces creemos que la parte más difícil es sanar a un enfermo físicamente, pero aquí esto nos muestra que la parte más difícil para Dios inclusive no es la parte física. Dios puede sanar instantáneamente a las personas físicamente, pero la parte más difícil es la parte del espíritu. Y por eso Jesús, en el versículo 9, ante la crítica de los dirigentes religiosos, contesta: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil para Dios? Que las personas estén dispuestas a que Dios les cure el espíritu, que les perdone sus pecados, o decirle al Dios: levántate, está sano físicamente. Bueno, Jesús dice que es más fácil para Dios sanar a las personas. ¿Por qué? Porque la sanidad de las personas es físicamente es algo que Dios puede realizar instantáneamente. Pero cuando hablamos de la sanidad del espíritu, estamos hablando que Dios tiene que trabajar en la mente. Dios tiene que trabajar en el corazón de las personas para poder sanarlos físicamente. Por lo tanto, podemos decir que la parte más difícil de la sanidad para Dios no es la parte física. Y algunas veces también para nosotros los seres humanos. Algunas veces para los mismos médicos, la parte más difícil no es la parte física, sino la parte mental, la parte intelectual. Especialmente cuando las personas no tienen el deseo de contribuir emocionalmente para su sanidad física. Pero en este caso, este hombre estaba dispuesto no solamente a que Dios lo sanara físicamente, sino que ya llevaba el espíritu dispuesto para que Dios lo sanara
espiritualmente, para que Dios lo sanara emocionalmente. Y el segundo caso que tenemos lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y es el caso de un hombre que todos nosotros conocemos y que admiramos indudablemente. Y podemos decir, tal vez uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, y es el profeta Elías. Ahora, Elías, cuando leemos la historia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, podemos decir que Elías es admirado por su gran fortaleza espiritual, por su gran determinación, por su gran valor para afrontar los problemas y por enfrentarse a cualquier situación y a cualquier problema sin temor, aún ante el rey mismo, aún ante todos esos cientos de profetas que estaban en contra de él. Por lo tanto, podemos decir que cuando vemos a Elías en el capítulo 18, es el ejemplo, la figura de un hombre que tiene la fe inquebrantable y que puede vencer cualquier obstáculo y que puede afrontar cualquier situación o cualquier persona con la confianza que él tenía en Dios. Pero cuando llegamos al capítulo 19 encontramos una situación distinta y nos preguntamos, ¿qué es lo que hace que cambie la situación, que cambie el espíritu, la determinación de Elías en el capítulo 19? Y leemos los primeros dos versículos. El versículo 1 del capítulo 19 dice: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Así que Acab le cuenta a Jezabel el valor de Elías, la determinación de Elías y cómo para Acab Elías es un hombre asombroso. Pero vemos ahora la figura de Jezabel. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Bueno, aquí encontramos una situación que podemos interpretar de varias formas, tanto como la palabra de una mujer, la fuerza de la palabra de una mujer. Pero más allá de eso podemos ver otra situación, y es la siguiente. ¿Qué pasa cuando nosotros creemos que los problemas grandes que tenemos que enfrentar ya los enfrentamos y se han terminado y ya le hemos dado una solución final? Ahora, para Elías en el capítulo 18, el problema de la idolatría, el problema de confrontar a los profetas, el problema de confrontar al rey y el problema de confrontar este sistema que había invadido al pueblo de Dios, se había terminado en el capítulo 18, se había terminado allá en el Monte Carmelo. Y por lo tanto Elías sentía que ahora, habiendo dado una solución final a este problema, podía descansar tranquilamente. Pero interesantemente, no siempre cuando nosotros creemos que los problemas ya se han terminado, realmente los problemas se acabaron. Algunas veces tenemos que estar preparados para pensar que aún después, cuando creemos que ya todo tiene una solución final, pueden surgir nuevamente situaciones que vengan a revivir o que vengan a darle vida a esos problemas que aparentemente ya habían sido eliminados. Y en este caso, Elías ahora se enfrenta de que el problema que él pensó que había concluido en el Monte Carmelo volvía otra vez a resucitar, y ahora a través de la figura de una mujer. Así que Elías no estaba preparado para afrontar lo que él pensaba que ya había tenido una solución final. Y a menudo cuando llegamos a este punto, emocionalmente nos derrumbamos. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, ¿cómo es posible que si yo logré tanto, llegué hasta este punto y pensé que ya había una solución final, que no tenía que afrontar más situaciones con relación a este problema? Nuevamente surgen los problemas como si no se hubiesen resuelto. Y ahora vemos a Elías que no solamente no está preparado
para poder afrontar la resurrección de este problema, sino que también esa falta de preparación hace que la fe en Dios tan fuerte que él tenía se venga abajo. Ahora, encontramos algo aquí contradictorio, algo incongruente cuando leemos nosotros los siguientes versículos. Y lo primero es lo que dice en el versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y allí dejó a su criado. ¿Por qué estaba huyendo Elías? Bueno, la respuesta bíblica es: quería salvar su vida. Todos los seres humanos, indudablemente, cuando vemos el peligro, tratamos de salvar nuestra vida. Y a veces en ese deseo de salvar nuestra vida, nos olvidamos de la confianza que como seres humanos deberíamos de tener en nuestro Dios, en nuestro Padre Celestial. Así que podríamos decir, bueno, aquí esta actitud de Elías lo justifica porque el peligro estaba allí, pero realmente el peligro mayor ya había pasado allá en el Monte Carmelo. Pero ahora Elías no está preparado para poder enfrentar este resurgimiento del peligro. Y decimos que es incongruente, ¿por qué? Porque aquí Elías huye para salvar su vida. Elías quiere seguir viviendo, pero cuando vamos al versículo 4, dice, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. Ahora, si Elías estaba huyendo para salvar su vida, ¿por qué entonces ahora deseaba morirse? Bueno, esto es lo incongruente, que a veces los seres humanos aparentemente actuamos de una manera, pero realmente lo que pasa es que nosotros mismos estamos confundidos y no sabemos realmente qué es lo que está pasando en nosotros mismos o qué es lo que realmente nosotros queremos. ¿Por qué? Porque Elías quería seguir viviendo. De otra manera no hubiera huido ante el peligro. Así que podemos decir que físicamente Elías quería estar vivo. Pero hay otra situación, y es que a menudo emocionalmente estamos de una manera o con un estado distinto. Y en este caso, emocionalmente, Elías ya no quería vivir, quería morirse. Así que no siempre, cuando realmente deseamos morirnos, queremos realmente que se acabe nuestra vida. Algunas veces, como en este caso, deseamos morirnos porque emocionalmente no vemos la salida, emocionalmente no vemos esperanza, o emocionalmente estamos cansados de las situaciones que tenemos que afrontar en nuestra vida. Pero realmente sí queremos mantener nuestra vida física. Por lo tanto, podemos decir que esta situación de Elías es un ejemplo de cómo muchas veces los seres humanos podemos caer en el desánimo y decir, ya no quiero vivir. ¿Para qué seguir viviendo? Esta vida son puros problemas. Y algunas veces hasta llegamos a pedirle a Dios que nos quite la vida, como en este caso, dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Tal vez no solamente hemos deseado morirnos, sino hasta le hemos pedido a Dios. Pero Dios, que conoce nuestro corazón, Dios que conoce nuestras debilidades como humanos, y en este caso, la debilidad emocional de Elías. Dios no siempre nos va a conceder nuestro deseo, porque Él sabe que es un momento difícil que estamos pasando, y que ese momento va a pasar, y que ese momento que nosotros llamaríamos como depresión, un estado de depresión. Dios sabe que todos los seres humanos podemos estar expuestos a depresiones muy grandes en la vida. Y no solamente Elías tuvo depresión, también encontramos que al profeta Jonás en el Antiguo Testamento, que también deseaba morirse, le pidió a Dios que le quitara la vida. Encontramos al mismo Jesús,
que también él dijo, mi alma está triste hasta la muerte, un estado de depresión. Pero encontramos, por otro lado, que la depresión no es un pecado. La tristeza no es un pecado, el desánimo no es un pecado. No querer vivir incluso porque hay una situación difícil que no queremos afrontar, como Elías, tampoco es un pecado. Aunque hay otras cosas con las cuales vivimos cómodamente que esos son pecados, que pueden ser la ira, el enojo, el engaño, la idolatría y todo ese tipo de situaciones espirituales. Pero en este caso, Dios ahora entiende al ser humano que aparentemente es fuerte, que aparentemente puede arrostrar cualquier situación, pero que ha caído en un estado de depresión, en un estado de tristeza. Y entonces Dios viene a encontrarlo. Allí donde está Elías escondido ahora en una cueva. Y la pregunta de Dios en el versículo 9 es, ¿qué haces aquí, Elías? Tal vez esta es la pregunta más importante que encontramos en todo este pasaje. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Era la voluntad de Dios que Elías estuviese allí, escondido en una cueva? Ahora, ¿cómo los hombres podemos venir de un estado emocional muy saludable a un estado emocional enfermizo? Y podemos decir, un día antes Elías estaba en lo más alto, en la cúspide del Carmelo, la parte más alta, no solamente geográficamente, y ahora estaba en la parte más baja, escondido en una cueva en la oscuridad. Y Dios le dice, ¿qué haces ahí, Elías? No, cuando Dios pregunta, ¿qué haces? No es porque Dios viene a decirnos allí, quédate. Es porque Dios viene a decirnos, no tienes razón de estar allí. No tiene sentido. ¿Por qué has caído hasta ese punto? ¿Por qué has llegado hasta esa situación? ¿Qué haces allí? Y vemos aquí, ¿cuál es la primera iniciativa que Dios toma con Elías? Y le encontramos en el versículo 11, y él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Aquí encontramos la situación. Sal fuera. No puedes quedarte allí en la cueva. Tienes que salir. Tienes que dejar ese estado emocional, ese estado mental que te está aniquilando. Y salir no para enfrentarte contigo mismo, no para decir, oh, soy fuerte y yo voy a lograr sobreponerme a esto. Tienes que salir para confrontarte con Dios. Y Dios le dice, sal fuera y ponte delante de Jehová. Ahora vamos a ver si hay razón cuando estás delante de Dios para estar en un estado depresivo. Si hay razón cuando estás delante de Dios para decir, no puedo. Si hay razón para decir cuando estás delante de Dios, tengo miedo. O ya no quiero vivir. O ya no puedo hacer las cosas. Ahora, eso es lo que Dios deseaba que ahora Elías viera. Cuando estamos frente a Dios, no podemos decir ninguna de estas declaraciones porque estamos delante de aquel que realmente nos da la fortaleza y el poder para poder salir de las enfermedades. Y si bien es cierto que algunas veces no podremos salir tal vez de una enfermedad física, sí podemos salir de la peor enfermedad, que es la enfermedad del espíritu, y poder estar en paz delante de Dios, poder encontrar descanso delante de Dios, el verdadero descanso en Cristo Jesús. Ahora, Dios, cuando Elías sale, se viene a manifestar a Elías. Y aquí vemos que no siempre Dios desea que nosotros lo veamos a Él como el Dios que es intempestuoso, que tiene el poder, que viene con demostraciones de poder. Y aquí vemos cómo Dios primeramente le demuestra, aunque Dios tiene el poder de hacer las cosas de una manera intempestuosa, no es la manera como Dios desea que
acercarse a cada uno de nosotros. Y primeramente encontramos que viene un viento que rompe las peñas. Dios no estaba en el viento. Después encontramos que viene un gran terremoto que sacude el monte. Dios no estaba allí tampoco. Después viene un fuego que viene abrazando, que viene quemando todo. Dios no estaba allí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en esta situación, no necesitamos que Dios venga para demostrar su poder, para que nosotros podamos tener fe en Él. Bueno, es que Dios tiene que mover las montañas para que mi fe regrese nuevamente. Dios tiene que cambiar el rumbo de las cosas para que mi fe cambie. Dios viene para hablarnos a través de lo que aquí encontramos en el versículo 12. Tras el fuego, un silbo apacible y delicado. ¿Qué significa este silbo o este viento suave y delicado? Significa que Dios viene a través de ese silbo a traernos paz al corazón. Dios desea que a menudo dejemos el bullicio, dejemos el ajetreo de la vida y podamos encontrarnos con Él en la quietud, en la paz. Y cuando nosotros aprendemos a encontrar a Dios en la quietud, en la paz, en el silencio, entonces es cuando realmente podemos ver a Dios, contemplarlo, sentirnos que estamos delante de aquel que todo lo puede, pero no que estamos delante de Dios en medio de las cosas portentosas que Él está haciendo, sino que estamos delante de Dios, delante de la quietud y la paz que Dios desea darnos. ¿Qué nos enseña esta lección? Lo que Elías necesitaba era la paz de Dios nuevamente en su mente, en su corazón. Lo que Elías necesitaba era la quietud de la presencia de Dios. Y cuando finalmente Elías descubre a Dios en esta quietud, en esta paz, entonces él puede salir de la cueva del Carmelo para poder regresar y cumplir la misión que Dios le ha encomendado. Tal vez ahora estamos viendo la vida como el paralítico, o tal vez la estemos viendo como Elías. Pero en estas dos situaciones, humanamente nosotros no tenemos una solución. La única solución para esta enfermedad, que es la enfermedad del espíritu, es que Dios nos pueda sanar. Así como Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Ahora puedes tener paz en tu corazón. Y así como Dios le dijo a Elías, sal afuera de la cueva y ven y ponte delante de Jehová. Que cada día podamos sentirnos delante de Dios, para que podamos tener paz en nuestro corazón, para que podamos tener descanso, a pesar de las situaciones adversas, los peligros o las amenazas que enfrentamos en la vida y que a menudo nos pueden llevar hasta la desesperación o la depresión. ¿Cómo volver a tener ese descanso al encontrarnos con Jesús como el paralítico o al encontrarnos con Dios como Elías? Que cada día estemos ante la presencia apacible de nuestro Dios, que desea que podamos tener tanto salud física como también salud espiritual. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me